Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, el otro día preguntaba que me hicierais, bueno, pues que me pusierais algunos temas para que, bueno, pues yo os contase y diese mi opinión. Uno de ellos que me preguntaron fue cuál es el mejor método para poder evaluar nuestro progreso en pérdida de peso. Entonces, bueno, aquí entramos un poco también a ver qué factores se tienen en cuenta y cómo podemos determinar realmente ese progreso. De primeras pensaríamos que el primer elemento para tener en cuenta sería el peso, ¿verdad? Sería el primer dato a tener en cuenta. Tienes que pensar que el peso total que te está dando la báscula, es el total de varios compartimentos que tienes en el cuerpo. Estás evaluando el peso graso, estás evaluando el peso muscular, estás evaluando el peso óseo, estás evaluando también el agua. Entonces, ahí hay unas variables, sobre todo si tienes en cuenta las diferencias entre sexos, si eres hombre o eres mujer. Hay unas variables que nos pueden dar unos datos erróneos en función de cuándo tomes esa medida. Lo ideal para tomar la medida del peso sería siempre hacerlo en las mismas condiciones, es decir, en ayunas, habiendo ido al baño primero, habiendo vaciado la vejiga, habiendo hecho todo lo necesario para vaciar, y que estemos siempre en las mismas condiciones. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con el tema hormonal en las mujeres? Pues que hay ciertos momentos, como ya os he contado, en el ciclo menstrual, que va a haber una retención de líquidos. Entonces, si nos pesamos, aunque sea, por ejemplo, por poner un ejemplo, todos los viernes por la mañana, puede que haya una diferencia en función de qué fase del ciclo menstrual estés. Entonces, no hay que tomar solamente la báscula como un elemento de medida, no tienes que tomar solamente el peso como una referencia, sino que hay que tener también en cuenta otras medidas. A mí una que me da un dato muy fiable también es el perímetro que hay en la cintura, ¿vale? Es decir, tomamos con una cinta métrica la medida que se toma para la referencia a nivel abdominal. Entonces, busca la referencia del ombligo, a partir de ahí pones una cinta métrica y que esté totalmente paralela al suelo, ¿vale? Que no haya ningún ángulo entre unas otras. Que no apriete, ¿vale? No comprimas, no tires ahí de la cinta para que te haga menos perímetro. Y tomas esa medida. Entonces, según vayas perdiendo, sobre todo grasa, yo pongo un ejemplo siempre en relación a un círculo, ¿vale? No es realmente así, ¿no? Concéntrico. En el primer círculo pequeñito tendríamos el hueso, el siguiente círculo sería el músculo y el siguiente círculo exterior sería la grasa. Si vamos perdiendo porcentaje graso, vamos perdiendo grasa, el círculo se irá haciendo más pequeño, con lo cual cuando tomemos esa medida, ese perímetro ha disminuido. Entonces es muy importante tomar esas referencias. También tomaría la medida de la cadera y la medida del muslo, pero sí que es verdad que la medida que se toma a nivel abdominal es muy relevante y da un dato bastante fiable, porque está muy relacionado también, por ejemplo, con el tema de los pliegues, ¿no? Al fin y al cabo, coger un pliegue en una plicometría, estamos cogiendo una distancia entre un pliegue y otro, que esa distancia sería la cantidad de grasa que hay, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, si yo tomo ese perímetro, sería también la cantidad de grasa que hay desde el borde, ¿no? Desde la piel, por ejemplo, hasta por ejemplo, el músculo, como os he puesto esa imagen, ese ejemplo del perímetro. Entonces, si por cualquier motivo ves que el peso se ha estancado o incluso puede que haya subido un poco, pero ese perímetro abdominal no ha subido o incluso puede que haya bajado, puedes estar totalmente tranquilo, tranquila, que no ha habido realmente una ganancia de masa grasa,
¿vale? Sí que ha habido una ganancia de peso, pero no tiene por qué indicar que sea ganancia de masa grasa. ¿Ok? Entonces, bueno, esa es mi opinión sobre la toma de medidas. Antes de despedirme, no centres solamente el tema de la medida, ¿vale? Mira que tus hábitos son saludables, que continúas con los hábitos de ejercicio, los nutricionales, y si hay un pequeño estancamiento, bueno, pues evalúa a ver por qué ha sido y ya está. Tampoco hay que coger y por un día que haya una medida diferente echarse las manos a la cabeza. Realmente hay que ver luego la progresión, cómo va la dinámica, si va hacia arriba, si va hacia abajo, y a partir de ahí pues habría que tomar unas medidas y ver si bueno, pues se retoca la alimentación, o si hay que ver si hay que hacer algo más de ejercicio en el caso de que se haga poco. Entonces esas cosas también son importantes. Bueno, y algo que te dice muy bien cómo está tu perímetro abdominal es la cintura del pantalón, ¿vale? Si tú tienes un pantalón que te queda muy justo y de repente empieza a quedarte más holgado, significa que ese perímetro abdominal ha bajado, es decir, estás perdiendo porcentaje graso, y tiene que ir muy relacionado también con una pérdida de peso. Pero ya te digo, hay ciertos momentos que puede darte un peso igual y haber perdido grasa. Bueno, pues hasta ahí, chicos, chicas, espero que os guste y nada, oye, ya sabes, un like, comparte si ves que a alguien le gusta, que crees que le puede servir de ayuda, y seguiré subiendo más contenido, más cosillas. Y si tienes algún tema del que crees que te puedo ayudar, me lo dejas escrito en comentarios y os cuento mi opinión. ¿Os parece? Chao, pasarlo bien.